una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que sienten miedo cuando van a sacar plata a un cajero automático. ¿Qué coberturas ofrecen los bancos contra la posibilidad de robo a la salida de los mismos? Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días con la visita del economista Pablo Rojo. Quédate con nosotros. Tras la siguiente pausa vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con la presencia de Santiago Chelala. También está con nosotros Yamila Escala y nos está acompañando Cristian Buteler para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Gracias por estar aquí. Bueno, vamos a arrancar. Tenemos mucha información para hoy. Comenzamos con la información económica y con la andanada de datos positivos que dejó el día de hoy. Por ejemplo, un crecimiento del 4,1 en el nivel de actividad en enero en relación al mismo mes del año pasado. También tenemos datos sectoriales muy positivos de febrero, un crecimientos interanuales del 16,6% en la construcción y del 5,3% en la industria. Y coronando todo esto, una mejora en el índice, en el indicador de pobreza, que se redujo, cayó al 25,7%, Santi. Sí, Ale, mira, de todo lo que estás contando me voy a quedar con lo último, ¿no? El índice de pobreza, porque todos los demás indicadores los vemos mes a mes. El de pobreza sale 2 veces al año, con suerte. A veces va cambiando también el cronograma del INDEC, hay algunas actualizaciones, pero 2 veces al año, por cuatrimestre o por semestre, tenemos justamente el dato de pobreza. ¿Sabes cuántos pobres menos hay en Argentina? 1,9 millones menos de pobres hay en Argentina, casi 2 millones. Es realmente un éxito importante, claro, porque todo lo demás que vos mencionaste, el tema del nivel de actividad, el tema de la construcción, el tema, por supuesto, de lo que es, bueno, justamente... Son todas, Santi, igual cosas que están ligadas, ¿no? Exactamente, pero parecería el tema de la evolución de la industria, ¿no? Si eso no se traduce en menos pobreza en Argentina, queda un poco perdido, ¿no? Queda como números, bueno, que uno no sabe al final a quién favorece. Efectivamente, por eso, digo, me voy a quedar con lo último, el dato que se conoció hoy, que hay casi 2 millones de pobres menos. Igualmente, por supuesto, hay una de cal y una de arena. La pobreza sigue siendo alta, 25,7, 1 de cada 4 argentinos son pobres, en total 13 millones de personas. Y si uno mira la indigencia, es decir, aquellos que ni siquiera tienen lo suficiente para alimentarse, supera los 4 puntos, casi 5%, 4,8 es el nivel de indigencia en la Argentina, todavía muy alto. Hay mucho camino que resolver, pero todo aparenta que el gradualismo al que apostó el gobierno, seguramente lo vamos a hablar en el último bloque con el economista Pablo Rojo, es un gradualismo que le está dando algunos resultados, ¿no? En materia política, porque marcha primero en intención de votos, y en materia económica, porque los resultados se van dando, quizás no con la velocidad que a todo el mundo le gustaría, pero la economía crece y hay menos pobres, que finalmente de eso se trata. Sí, sin dejar de festejar, ¿no? Estos datos que marcan además, uno ya espera, ¿no? Un crecimiento para este año que va a cerrar con crecimiento consecutivo por primera vez desde el 2011, pero sin dejar de festejar justamente lo positivo de estos datos. Quiero señalar, como ya lo he hecho en alguna otra oportunidad, el importante desequilibrio comercial que existe, ¿no? Y la dependencia que esto está marcando, que tiene el crecimiento en relación, ¿no? Al financiamiento internacional. Un financiamiento que si se corta, ¿no? Por alguna situación externa, por dudas de los inversores respecto a la capacidad en el futuro de la Argentina para pagar sus deudas, este crecimiento no se va a poder sostener en el tiempo. Claro, esa es quizás una de las asignaturas pendientes y también está, por supuesto, el tema de la inflación. La inflación argentina todavía no baja, sigue siendo alta, todo apunta a que va a cerrar en torno al 20%, la inflación núcleo, los alimentos siguen creciendo y todos sabemos la relación que hay justamente entre la suba de precios y la pobreza, ¿no? Desde ya. Muy bien, bueno, vamos a continuar ahora con información para todas aquellas personas que sienten miedo cuando van a sacar plata de un cajero automático. Cuáles son las coberturas que ofrecen los bancos contra la posibilidad de robo a la salida de los mismos.
Y la conciencia sobre un producto que tal vez usted ya posea, no sabe que está pagando, y si se fija en el débito automático, no solamente a través de un banco, pero tal vez lo está pagando a través de su tarjeta de crédito. Entonces, como siempre, primera medida importantísima, chequear cuáles son los débitos, ¿sí?, en su tarjeta de crédito y de débito, tal cual uno todos los meses paga. Ahora, yendo específicamente a la cobertura de cajeros automáticos, hay un producto adicional, sí, que por un valor muy pequeño y en diferentes versiones, porque pagando más uno tiene más cobertura desde ya, es que puede acceder. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando uno va al cajero automático y le roban. Y ahí entra la posibilidad de incluir o no la ventanilla, de qué valor nos están cubriendo finalmente las distintas entidades y, por ejemplo, si cubre seguro de vida, gastos de hospitalización. Entonces, así vamos llegando a las distintas opciones. De nuevo, les presentamos la más económica, estas pueden ir aumentando de valor y entonces de cobertura. 14 pesos para Credit Cop, Ciudad 20, Francés 25, HSBC y Macro 25 pesos por mes también. Más arriba en la lista, en el mismo valor provincia, Santander Río 27. 30 pesos para Galicia y Nación y Superville ya en 45 pesos. Por ejemplo, el radio de cobertura es otro factor importante. ¿A cuánto el cajero? ¿A una cuadra o a una hora? ¿A 500 metros o a 200? Y así entonces va variando según esta cobertura que de nuevo ofrece seguramente el banco que usted tiene y es cuestión en este caso de llamar directamente y consultar. Un seguro más para estar cubiertos en el día a día. Vemos que es una cobertura realmente económica que te puede dar tranquilidad cuando vas al cajero automático. Y comenzamos ahora el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Comenzamos con lo sucedido a nivel local, donde el Merval no termina de levantar cabeza. Es así, Cristian, 2.000 puntos de caída en las últimas 2 semanas. Así es, hoy terminó el mes y terminamos con un 5,7% de baja para el Merval y estamos a 15 puntos de lo que fue el tope del Merval que teníamos hace una semana. En principio yo lo veo como una toma de ganancias. El Merval ha venido dando más que buenos rendimientos en los últimos 2 años y que de vez en cuando haga una toma de ganancias no hay ningún tipo de problema. O sea que le querés llevar tranquilidad a aquellos que después de 2 años de ascensos, de notable crecimiento del Merval, se quisieron sumar, ¿no?, a principios de este año a la locomotora, al tren, y se encontraron con que la cosa se atascó, ¿no? Sí, obviamente el timing en el mercado es todo. ¿Sí? El timing en el mercado es todo. Entonces, puede ser que haya gente que justo le tocó este 15% de baja, pero la realidad es que cuando uno ve el desarrollo del Merval en un plazo más o menos normal, medio largo, de 2, 3, 4, 5 meses, uno ve que el rendimiento es más que positivo. Y ves el futuro con entusiasmo, además. No, el futuro lo veo con cautela, en realidad. El futuro lo veo con cautela, pero veo algunos índices o medidas que me dan como buena señal. Como por ejemplo que estos días tuvimos una gran caída incluso en los mercados internacionales y no afectó tanto como en otros momentos afectaba a la Argentina. Hemos tenido un mercado que se ha movido mucho menos hacia la baja que lo que tuvimos, por ejemplo, en el mercado americano. Eso es bueno y para estos días, pero tenemos que resolver algunas cosas internas nosotros mismos antes de ver cómo seguimos. Bueno, guardate alguna oportunidad si crees que la hay para el viernes cuando repasemos las mejores recomendaciones de inversión para los próximos meses. Ahora cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, estamos de regreso y como siempre vamos a comenzar respondiendo a algunas consultas sobre la situación de entidades bancarias con una información interesante sobre una medida que tomó el Banco Central en relación a los préstamos bancarios. Así es, mientras vemos información en pantalla sobre bancos y entidades financieras, les cuento que el Banco Central dispuso que el costo financiero total tiene que estar en los contratos bancarios hasta con una letra 5 veces mayor que el resto del contrato. Tiene que estar muy claro para que las personas lo puedan ver. El costo financiero total es, en definitiva, el costo que se paga por cualquier crédito. Incluye seguros y demás gastos de renovación que puede tener un crédito. Así que, atención, siempre que sellen un acuerdo con un banco, a fijarse cuál es el costo financiero total, que a partir de ahora tiene que estar bien, pero bien explícito en el contrato.
Sí, es la mejor herramienta para comparar, ¿no?, entre los distintos bancos cuál es el que realmente conviene, ¿no?, el más económico. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a hablar sobre la guerra comercial. El presidente Donald Trump de los Estados Unidos anunció a finales de la semana pasada que iba a aplicar aranceles a los productos chinos, despertando, ¿no?, encendiendo alarma internacional por las consecuencias que esto podía tener en materia comercial. Días después, el tema se calmó, se abrieron canales de diálogo entre las dos potencias, pero la incertidumbre continúa. Agustina Martínez Bassi conversó con el público sobre este tema. Café Financiero conversó con los argentinos para saber si están al tanto de la reciente medida impuesta por los Estados Unidos y para saber qué piensan que deberíamos hacer frente al creciente proteccionismo de la primera potencia mundial. ¿Estás al tanto de los nuevos aranceles que aplicó Estados Unidos para la importación de acero y aluminio? La verdad que no. Sí, estoy al tanto, estoy informado. Sí, algo estuve escuchando. Exactamente los precios no, pero sé que Trump tomó esa decisión y me parece bien para que defienda su país, ¿no?, Norteamérica. ¿Tenés miedo que con esto Trump genere una crisis internacional? Y sí. No creo que Trump lo hace por motivos de política interna. No, miedo no tengo. Me parece que son asuntos internacionales que con la Argentina no van a pasar. Todo lo que haga Donald Trump no me asusta, de hecho me cae bien. ¿Y nosotros cómo deberíamos responder? ¿Tendremos que poner aranceles a los productos norteamericanos, por ejemplo? No creo, yo creo más en una política de apertura gradual. Sí, me parece que tenemos que defender el producto interno propio. Sería una excelente idea que nosotros cobremos aranceles también a los demás. Bueno, y es un tema que generó una reacción importante de los mercados internacionales que reaccionaron fuertemente a la baja después cuando se abrieron los canales de negociación. Cristian. Más o menos, todavía en realidad los mercados internacionales no se recuperan de la caída que sufrieron cuando salió la noticia. Sobre todo lo que es América, Europa siguen bastante flojos. Se calmó, sí, no se profundizó esa baja, pero aún estamos viendo que los mercados se están tecleando. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre ahora este bloque, respondiendo a una última consulta sobre la situación de una empresa aseguradora. Con esa información en pantalla y con la pregunta que vino de ustedes concretamente, ¿los seguros, atención, cubren a los autos que no tienen la BTV porteña al día? Y la cuestión es así. La BTV porteña a partir del año pasado es una obligación, con lo cual hay que tenerla hecha. Cuando uno va a pedir un seguro, a suscribir la póliza, no le van a exigir la BTV porteña por ahora. Ahora bien, en tanto siniestro ocurra, el asegurador tiene derecho a pedirla. ¿Y por qué? Porque esa BTV tiene que ver con el estado del auto y el estado del auto puede haber sido causal del siniestro o al menos estar muy relacionado. Esa es la información, si la tienen que hacer, háganla. Como siempre, @Café Financiero, pregúntenos más. En Twitter, en Facebook también, Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Muy bien, no dejes de preguntar sobre el estado de tu compañía de seguros al momento de contratarla para asegurarte de que al momento del siniestro la compañía va a tener los recursos para hacer frente a sus compromisos. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Pablo Rojo. Pues estamos aquí con la presencia del economista Pablo Rojo para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están, señores? Gracias por estar una vez más aquí. Y hoy se anunciaron aumentos en las tarifas de gas de hasta el 40%. La inflación no logra ceder y se echa más leña al fuego con medidas de este tipo. Es difícil imaginar una inflación, Pablo, por debajo del 20% para este 2018. No sé cuál es el panorama que vos estás viendo. Yo creo que el segundo semestre va a ser en materia de inflación mucho mejor que el primer semestre, porque el gobierno está deliberadamente cargando el primer semestre con todos los ajustes tarifarios que todavía, digamos,
tenía en agenda para llegar a una situación en la cual las tarifas más o menos estén cubriendo los costos de producción y se pueda terminar con el esquema de subsidios que había para gran cantidad de servicios públicos. Pero de todas maneras ha sido tan importante el aumento que se ha dado ya en estos 2 últimos meses y probablemente se confirme ahora a fines de marzo, y lo que estamos viendo que se prepara para abril, que probablemente al gobierno le resulte muy difícil llegar a una inflación menor al 20% a fines de este año 2018, ¿no? ¿Crees que los resultados que se están obteniendo, ¿no?, en materia inflacionaria son producto de errores en materia de gestión por parte del gobierno? No, son producto de una decisión política deliberada que fue escalonar el equilibrio fiscal sobre 3 o 4 años. Yo creo que si el gobierno hubiera aplicado una política fiscal muchísimo más dura el primer y segundo año, probablemente hubiera tenido resultados inflacionarios más satisfactorios, pero probablemente también hubiera tenido resultados políticos catastróficos, y por esa circunstancia hubo un arbitraje político que determinó, considerando que la Argentina tiene financiamiento, si no hubiera habido crédito externo, evidentemente esa opción no era posible, pero habiendo crédito externo estaba siempre la opción de escalonar el ajuste sobre varios años y obtener resultados en materia de inflación muy paulatinos, o hacer el ajuste de manera rápida, fuerte, al inicio de la gestión, pero con resultados políticos muy negativos, sin duda. Pero Pablo, teniendo en cuenta, ¿no?, estos aumentos tarifarios que se fijaron para esta primera parte del año, ¿te parece que hizo bien el Banco Central en dejar que el dólar se disparara en estos primeros meses del año, en las primeras semanas en verdad del año? Yo realmente creo que la opción que adoptó el Banco Central de una flotación pura del tipo de cambio era una opción bastante poco realista. Yo diría que, sobre todo en un contexto en el cual todavía había ajustes de precios relativos tan importantes como los que tenemos por delante, como el ajuste tarifario, era realmente bastante ingenuo por parte del central suponer que iba a poder dejar flotar libremente el dólar cuando todavía había cuestiones tan relevantes como los ajustes de tarifas por delante. Pues hubieras intervenido antes. Yo hubiera probablemente optado por una política de flotación sucia con una pauta. Igual, ahora la flotación ahora es sucia, ¿no? Por supuesto, absolutamente. Yo creo que desde ese punto de vista hubo un cambio significativo. Se hubiera tomado la decisión antes, en todo el caso. central se dio cuenta de que no era fácil, digamos, dejar que el dólar flotara libremente cuando los precios todavía tenían un recorrido tan importante para hacer. Hubiera sido mucho más lógico que el central adoptara una pauta que hiciera que el dólar simplemente, en lugar de pegar saltos cada 3 o 4 meses que ponen a toda la sociedad en vilo de alguna manera, hubiera acompañado a la tasa de inflación de manera mucho más pacífica, de manera mucho más escalonada en el tiempo. Yo creo que lo que genera sobresaltos, lo que genera inestabilidad es efectivamente que el tipo de cambio suba 10, 15, 20% en pocos días. Si eso se hubiera escalonado en el tiempo, pero claro, para eso había que tener un banco central de alguna manera fijando un recorrido al mercado cambiario. Hablábamos del aumento de 40% de las tarifas de gas y su impacto en la inflación, pero lo que no está cediendo en la Argentina es la inflación núcleo. El aumento en el precio de los alimentos fue muy importante en el último mes. Te quiero hacer una pregunta muy difícil, Pablo. ¿Cómo se frena la inflación en la Argentina? La inflación se frena a través del uso simultáneo de varios instrumentos de política económica. Se pensó en un momento desde el Banco Central que con la tasa de interés se podía mitigar en gran parte el fenómeno inflacionario, y eso se está probando que no es así. La tasa de inflación argentina va a ir bajando como consecuencia de combinar los efectos de la política monetaria con la política fiscal, con la política de ingresos. Es tan importante las pautas que se fijan en materia de convenios colectivos de trabajo, como en materia de política fiscal, como en materia de política monetaria. Esos 3 instrumentos de la política económica tienen que estar alineados. Y yo creo que tampoco, y en eso comparto la decisión del gobierno, había un consenso político y social lo suficientemente amplio como para adoptar medidas muy dolorosas, muy rápidamente, para obtener resultados rápidos en materia de inflación. La sociedad, de alguna manera, fue la que impuso una política gradualista, cualquiera hubiera sido el resultado de las elecciones de 2015. Hoy se anunció el dato de pobreza, ¿no?, que tiene tanto que ver con la inflación, ¿no?, porque a medida que suben los precios también hay más gente que queda justamente por debajo de la línea de pobreza. Fueron apenas 2 puntos y el gobierno salió a festejar. ¿Se puede festejar que 1 de cada 4 argentinos sea pobre? Bueno, sí.
cuando el gobierno se hizo cargo había 1 cada 3. Entonces, el haber pasado de 1 cada 3 a 1 cada 4 es un fenómeno, es un logro muy significativo. Yo creo que hay un sesgo. Me parece que es muy importante que la inflación sea baja para que no aumente la cantidad de gente que esté por debajo de la línea de pobreza, pero no es menos importante la creación de empleo, sobre todo la creación de empleo en sectores como la construcción, que son aquellos que tradicionalmente absorben trabajadores con muy poca formación, que son aquellos, por supuesto, mucho más propensos a padecer fenómenos de pobreza. Hoy decíamos, Pablo, que salió un dato muy positivo relacionado, ¿no?, con la actividad de la construcción, un crecimiento en febrero del 16,6%. Continúa muy fuerte, ¿no?, esta actividad. Absolutamente. Yo creo que ese es un sector fundamental. En la medida en que la construcción esté creciendo a ritmos muy rápidos y que la Argentina llegue a tener niveles de inversión en infraestructura compatibles con el tamaño de nuestra economía. Si la Argentina hoy está en 3 puntos más o menos de inversión en infraestructura por año. Eso no es nada, eso no alcanza ni siquiera para reponer la infraestructura que cada año se deteriora. La Argentina debe tener una tasa de inversión en infraestructura de 5 o 7 puntos de Producto Bruto para realmente sostener el crecimiento. Si la Argentina tuviera esos índices de inversión en infraestructura, tendríamos una pobreza muchísimo más acotada, justamente por el hecho de que esos sectores económicos son también los que captan trabajadores con menor formación. ¿Ves, Pablo, este proceso de crecimiento que se ha iniciado, ¿no?, el año pasado y que continúa este año, que se prevé que continuará, ¿no?, y por lo menos en los primeros meses del año esto se percibe como que será así? ¿Lo ves como un proceso sostenible en el tiempo? Los argentinos nos miramos mucho el ombligo en materia económica. Yo creo que el proceso de crecimiento va a continuar porque el mundo está andando muy bien y está también tironeando a la economía argentina. Brasil está en pleno proceso de recuperación y yo diría que si miramos la economía mundial, hoy por primera vez en los últimos 10 años probablemente las 3 grandes regiones económicas del mundo están creciendo acompasadamente. Los Estados Unidos, Europa y Asia, básicamente China, están creciendo conjuntamente. Entonces, más allá de las disputas comerciales que estamos observando, muchas de las cuales son un poco de fuego de artificio, a las que se le presta tal vez demasiada atención, la realidad es que la economía internacional está tironeando y está jugando a favor de que el crecimiento, no solamente de Argentina, sino en toda Latinoamérica, sea sostenido en los próximos años. Hablabas de que este gradualismo se pudo hacer gracias a que hubo financiamiento externo. Sin duda. ¿Ves desde Estados Unidos una suba de la tasa de interés que ponga en peligro justamente ese financiamiento externo y ese gradualismo? No, realmente no creo que estén dadas en Estados Unidos las condiciones como para un aumento significativo de la tasa de interés. Por otra parte, sigue siendo muy laxa la política monetaria en Europa, también lo sigue siendo en China y en Japón, que son grandes proveedores de liquidez al mercado internacional. No creo que haya una reversión del fenómeno de hiperliquidez que se observa en los mercados de capitales ya desde hace varios años. Esa hiperliquidez me da, estoy convencido de que todavía tiene bastante recorrido por delante. Una buena noticia para nuestro país, ¿no?, que requiere así abundante financiamiento internacional. Muchas gracias, Pablo. Nos vamos entonces con el análisis del economista Pablo Rojo sobre los temas importantes que nos están preocupando en estos días: la inflación, la continuidad del proceso de crecimiento y la muy buena noticia de la reducción en la pobreza. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.